La historia comienza mostrándonos cómo un grupo de amigos acababan de llegar a la enorme ciudad portuaria de Leith. Un chico llamado Raymond queda fascinado con el lugar porque habían muchísimas cosas que hacer. Su amigo llamado Walker le pide que se tranquilice, porque de ahora en adelante tendrán mucho tiempo para divertirse. Sus otros compás llamados Terron y Charlotte le dicen lo mismo, porque en este lugar es donde comenzarán sus aventuras, y nos cuentan que de repente aparecieron misteriosos portales por todo el mundo de Arce, y en ellos albergaban horripilantes monstruos que no se veían en su mundo, y debido a ello nació la era de los aventureros, en donde formidables guerreros se sumergían a los portales a derrotar a las criaturas. Porque allí habían inimaginables tesoros. Retomando con Walker, vemos que les dice a sus compás que como saben innumerables aventureros han perecido en los portales, por eso necesitan un esclavo que actúe como cebo, para distraer a los monstruos por si la cosa se pone peligrosa. Ellos le dicen que comprenden y están de acuerdo con su plan. Al cabo de un rato, vemos que el grupito visita el mercado de esclavos. El dueño les da la bienvenida y les menciona que tienen los mejores cebos para sus incursiones y les recomienda esos dos, porque los compraron hace poco y están en un buen estado. Walker sabe que tiene razón y sin más acepta. A la mañana siguiente, vemos que todos ellos estaban a punto de entrar a un portal. Walker les menciona que marcara el pilar para notificar a los demás que están adentro, y parece que nadie ha entrado aún, porque no hay ninguna marca, y sin más dilación les dice a sus brothers que ese es el inicio de sus aventuras. Ellos re felices ingresan al portal y vemos cómo son teletransportados a un enorme bosque mágico. Walker nota que todos estaban impactados, porque era su primera vez en un sitio como ese, y les pide a sus amigos que se concentren, porque pueden haber monstruos alrededor. Repentinamente aparece uno de ellos y ataca ferozmente a Charlotte por la espalda. Todos quedan aturdidos por la horripilante escena, porque no solamente era uno, sino toda una horda. Walker se calma y usa velozmente sus ataques de fuego, y gracias a ello libera a Charlotte de las garras de la bestia, y le grita a Terron que tome a los esclavos y los ate al árbol de inmediato. Un chico le pide que por favor lo lleve con ellos. El gordo no le presta atención y huyen dejándolos atrás como carne de cañón. Mientras las raticas huían cagadas del miedo, vemos que Raymond estaba a punto de enloquecer. Terron, que se percató de ello, lo toma fuertemente de la camisa y le grita que se calme, que aunque fallaron esta vez, pueden intentarlo para la próxima, y para ello tienen que salir con vida de allí. Pero para su mala suerte, un monstruo se lo carga de un madre puñetazo. Walker enloquece por perder a su amigo, y refurioso iba a vengarlo, pero resulta en un F total, porque la criatura lo termina capturando con su lengua y se lo devora poco a poco. Raymond, que presenció como todos fueron aniquilados, recagado del miedo, trata de huir como más puede, pero para su mala suerte, sus piernas no se movían, y debido a ello, la bestia aprovecha el bugazo para comerlo lentamente. Raymond, que todavía andaba consciente, se percata que uno de los esclavos aún andaba con vida, y le pide que por favor lo ayude, pero el sujeto no le presta atención. El desesperado le pide perdón por abandonarlo, y le menciona que entre más mejor, porque tendrán más posibilidades de vivir. Pero a pesar de sus súplicas el chico ni se inmuta. Raymond iracundo le grita que lo ayuda en vez de estarlo mirando. El sujeto se baja del árbol y le menciona que es demasiado tarde para él. Raymond, que ya estaba a las puertas de la muerte, se ríe sin parar y le dice que si acaso cree que podrá salir de aquí con vida, y el siguiente será él. La criatura, que ya acabó con el plato principal, va por su postre, y vemos que se abalanza ferozmente hacia el sujeto, pero para su mala suerte el chico se lo carga de un mísero golpe, y resulta que él es nuestro prota, llamado Paul, y mencionaba que él no iba a morir aquí. Hey brosazo, si quieren una segunda parte, pido una meta de 2500 likes, y me ayudaría muchísimo que dejen un comentario, y sin más que decir continuemos. Y vemos un flashback suyo, donde él y un grupo de aventureros contemplaban cómo se aproximaba una gran horda de monstruos, y quien los comandaba era el rey de los dragones, Corntail. De pronto una chica llamada Alexa menciona que parece que el nido del centauro ha caído. También los caballeros de Signas, la Resistencia, los cazadores de Cruz, y todos los aventureros, junto a los 6 grandes héroes que el pueblo vio como su rayo de esperanza,
Todos ellos fueron completamente aniquilados. Tito Paul comprende la situación y les ordena a sus hombres que se preparen, porque esta será su última batalla. Unas cuantas horas después de una intensa lucha, vemos que el único que queda en pie es nuestro prota, y enfrente suyo yacía la cabeza del imponente dragón, pero a pesar de todos sus esfuerzos, la criatura aún no había caído, porque aún le quedaban dos cabezas. Además, poco a poco se iba regenerando la que le cortó, y piensa que todo eso fue en vano, y mientras se aproximaba la bestia a aniquilarlo, Paul era consciente que este era el fin, pero se negaba a admitirlo, y golpea fuertemente el suelo, y no permitiría que todo terminara así, porque sus amigos se sacrificaron para salvar este mundo, y antes de acompañarlos, iba a destruir a esa cosa por todo el daño que hizo. En donde se levanta como más puede, y concentra toda su energía en su brazo, y cuando estaba a punto de lanzarle su ataque más perrón, de repente se detiene abruptamente, debido a que un agobiante dolor recorre todo su cuerpo. Y la razón de ello es que ya no tenía más maná. Tito Paul nota que la feroz criatura estaba concentrando su más potente llamarada, y en cuanto estaba a punto de impactarlo, grita que es realmente patético, porque no fue capaz de vengar a sus camaradas, y si tan solo tuviera otra oportunidad salvaría a todos. De pronto lo despierta un montón de agua en su rostro, y aturdido por ello, medio escuchaba que alguien gritaba que dejara de hacerse el enfermo, y conociera su lugar como esclavo. Tito Paul no entendía ni madres de lo que estaba sucediendo, y se preguntaba dónde andaba el rey dragón Gontail, pero lo más importante, cómo puede estar con vida, y en cuanto mira alrededor detenidamente, sabe que se encuentra en el mercado de esclavos, pero sabía que eso era imposible, porque eso fue abolido hace mucho tiempo, pero reconoce al tipejo que lo mojó, y ese era el mercader que estaba a cargo suyo hace 6 años. Por otro lado vemos que el gordo andaba iracundo porque Tito Paul lo vio de mala forma, y molesto le da un madre puñetazo en toda la cara, para que aprenda su lugar. Al cabo de un rato, nuestro prota, ya más calmado, sabía que eso no era un sueño, y regreso al punto de partida de su historia. En resumen, esta era su segunda oportunidad. Volviendo al presente, Tito Paul toma el bastón mágico de Walker, y con él podía usar la habilidad de flecha de fuego, y sabía que era perfecta para su nivel de habilidad actual, y mientras caminaba al lado de los cuerpos, recuerda que hay aventureros que guardan objetos de valor en sus zapatos, y revisa uno por uno, y termina encontrando un anillo de telequinesis. Repentinamente percibe que una horda de monstruos se avecinaba. Él rápidamente se pone en posición de combate, pero una de esas cosas termina rompiendo su lanza con la lengua, y aprovechan el bugazo para comérselo, pero Tito Paul, que era repro, los destruye como si nada con sus flechas de fuego, y como eso no era suficiente aún, usa el anillo de telequinesis, guía la flecha para aniquilar a esas cosas, aunque era consciente que no podía mantenerlo por mucho tiempo. Y vemos que siguen apareciendo esas cosas sin parar. Tito Paul, ya cansado de eso, iba a eliminarlos de una vez por todas. Pero se lleva la gran sorpresa que el bastón está en enfriamiento, y sin más opción tendrá que luchar por el momento a la vieja escuela, que consistía en cargárselos a punto de madrazos. Unos cuantos minutos después, finalmente se recarga su arma, y sin más dilación lanza su potente flecha de fuego, y con su telequinesis se cepilla a todas esas criaturas, demostrando quién es el verdadero macho alfa. De pronto vemos que Charlotte aún andaba con vida, ella que presenció todo el encuentro. Le menciona a nuestro prota que no es un esclavo ordinario, porque es habilidoso y sabe magia. Paul, que la analizó detenidamente, sabe que está mal herida, ella que se percató de su marca. Iracunda le pregunta cómo es posible que haya despertado si solo es un mísero esclavo, y que si acaso todo eso fue su plan. El molesto la mira seriamente, y le menciona que se equivoca, porque él no planeó nada de eso, aunque de cualquier manera los hubiera eliminado a todos, porque él aborrece absolutamente a la gente que usa a los esclavos como cebo, y sin vacilar la termina mandando con San Pedro. Después de un buen rato, vemos que los aldeanos miraban con asombro a nuestro prota, porque fue el único que volvió con vida, y eso que era el cebo. Paul, ya afuera, sabía que lo más importante ahora era conseguir su libertad. Cambiando de escena, vemos que un sujeto le informa a su jefe llamado Avis
que un esclavo fue el único que salió con vida de la mazmorra, y lo más sorprendente es que está ileso. Abby sabía que eso es muy inusual, porque un esclavo sabe que volverá a ser un cebo, hasta cuando no termine de pagar su deuda, pero a pesar de eso no huyó, lo que significa que es consciente que no puede salir de su influencia fácilmente, porque la única forma de escapar es con la muerte, y es el camino de la Unión Mercantil de Gapor, y le menciona a su subordinado que porque es informado por un asunto tan trivial, él le dice a su jefe que lo que pasa es que ese chico desbloqueó el primer círculo. Abyss queda impactado por lo que dijo. Su subordinado también le menciona que pidió un cambio de contrato como aventurero. Él queda impactado por semejante locura, e iracundo le grita que si acaso ese tonto no conoce su lugar. El sujeto nervioso le comenta a su jefe que el señor Rackham pidió que se hiciera cargo de ese asunto él personalmente. Abyss queda en shock, porque un ejecutivo de la Unión Mercantil está mostrando interés en un humilde esclavo por esa razón. Nos cuentan que los humanos siempre han sido esclavos del dinero, y si no pueden devolver lo que ha sido prestado, lo compensarán con trabajo, y la razón por la cual nuestro prota terminó así, es que su única familia, que era su padre, un día colapsó enfermo, el que no lo quería perder. Pidió a crédito a la Unión Mercantil la hierba curativa del musgo negro, pero al final no le funcionó, y pues lo perdió para siempre, debido a que las tarifas eran tan altas. Llegó a deber 1.000.000 de mesos, y como no lo podía pagar, el juez lo obligó a pagar esa cifra con trabajo duro, y así fue explotado durante 6 años por la Unión Mercantil, y ya va siendo el tiempo de la venganza. Volviendo al presente, Tito Paul se presenta, y sabía que ese tipo era la mano izquierda del ejecutivo Rackham. Abyss le dice que ya está al tanto de su petición, y acepta cambiar su contrato a un aventurero de rango F. Nuestro prota le agradece por ello, pero quiere el rango E, y antes de que se oponga, le dirá la razón. Y como sabe, él ha explorado centenares de portales como cebo durante 3 años, y puede que le diga que no haya tratado con monstruos, pero la virtud de un aventurero es regresar con vida. Abyss admite que no es una hazaña ordinaria haber sobrevivido durante 3 años, pero los cebos solo pueden entrar a mazmorras de bajo nivel, que sí cree que su patética habilidad de supervivencia funcionará en mazmorras de mayores rangos, y que si los toma por tontos al ofrecer un contrato tan arriesgado a alguien que puede morir sin siquiera devolver su dinero. Tito Abyss, que le cayó mal nuestro prota, porque se cree de tanto, le menciona que hay una mazmorra en donde pueden entrar 5 personas, pero tiene 12 marcas, y como sabe eso significa que 12 grupos perecieron en ella, y con un tono de risa le dice que pruebe su valía, y si logra completarla hará lo que desee. Después de un buen rato, vemos que un sujeto llamado Cheb le da la bienvenida a Paul a su grupo, y le menciona que se enteró de él por el señor Abyss, y que no se preocupe, que tanto él y sus amigos no le importa si es un esclavo, y que como ya sabe, esa misión, el objetivo no es cazar monstruos, sino recuperar los objetos dejados por los 12 grupos que fueron aniquilados, y devolvérselos a la Unión Mercantil, y por cada artículo le darán 3.000 mesos. Para los que no entiendan, así se llama la moneda de allí. El morenito llamado Max dice que es un robo, porque cada artículo del primer círculo vale más de 7.000. Sus compás le dicen que no se queje y mejor entre a trabajar. Al cabo de un rato de tanta caminata, Cheb les dice a los chicos que harán su base en ese gran árbol. Ellos le dicen que está bien. Max le dice a nuestro prota que se relaje, que hacer bases es su especialidad. Al cabo de un rato finalmente terminan, e inmediatamente se separan en 2 grupos para explorar los alrededores, uno en el que está Paul y Cheb, y en el otro los demás. Unos cuantos minutos después, Cheb dice que es raro que no se hayan topado con ningún monstruo o objeto, y que mañana tendrán que adentrarse más. Y curioso le pregunta a Paul si no está nervioso por su primera misión como aventurero. Él le dice que un poco. Cheb le comenta que también le pasa lo mismo aún, pero se llena de coraje porque tiene buena gente a su lado, y sintió mucha pena cuando se enteró de su historia, y si le parece bien qué tal si se une a su grupo, pero nota que Paul no le responde, y lo ve distraído con algo. Cayendo la noche, vemos que los tipejos fueron hacia donde Paul, y le preguntan si ya se quedó dormido. Como él no le respondía, empiezan a reírse porque el somnífero funcionó, y resulta que esas ratillas eran asesinos, y se lo iban a cargar para quedarse con su bastón de fuego.
y el que iba a hacer los honores para eliminarlo era Max. El que estaba re loco lo ataca sin parar, pero sabía que algo olía mal, porque ese tipo ni se inmuta por el dolor y quita rápidamente la manta, y todos se llevan la gran sorpresa que era un pedazo de tronco. Molestos van a buscarlo de inmediato, porque no tuvo que huir tan lejos, pero repentinamente se produce una enorme explosión en su base, y sabían que el responsable de ello fue nuestro prota, debido al gran estruendo. Se une a la fiesta el boss. Chev era consciente que esa sabandija los usó como carnada, y corren como más pueden del boss, pero para su mala suerte él ya los tenía en la mira como su almuerzo. Volviendo con Tito Paul, vemos que él andaba todo relax observando todo el show. Y nos cuenta que supo que lo engañaban desde el principio, porque nadie sería tan amable con un cebo como él, sabiendo que 12 grupos de aventureros veteranos fallaron en esta mazmorra, y era obvio que tramaban algo. Retomando con las ratillas vemos que huían lo que más podían del boss. Chev les dice que eso era un limo dorado, un jefe raro que sale en los portales rojos, y era consciente que era su enemigo más letal, porque su cuerpo está hecho de ácido, y lanza ataques a distancia. Para ellos, que son aventureros cuerpo a cuerpo, será muy complicado cargárselo. Y les dice a sus brothers que es su oportunidad para salir de su rango de ataque, porque acaba de usar su habilidad flecha ácida y debe estar en enfriamiento por 1 minuto, y cuando se recuperen, buscarán una oportunidad para destruir el núcleo que está en su cabeza. Max le dice a su jefe que se lo deje a él y se abalanza hacia el boss, porque es su oportunidad para cargárselo, ya que su habilidad está en enfriamiento, pero resulta en un F total, porque la enorme criatura lo parte en dos. Chev queda en shock y sabía que eso era imposible, porque aún le faltaba 10 segundos para volver a usar su poder. La criatura aprovecha el bugazo para cargarse a todos de una buena vez. Nuestro prota, que escuchó todo, sabía que Chev no estaba equivocado. Sin embargo, un limo dorado como objetos, y gracias a ello se vuelve más fuerte, y debido a eso el tiempo de enfriamiento disminuye, y por su enorme tamaño debe ser posible usar seguido su ataque sin problemas, y por esa razón es que 12 grupos han fallado, y ya no es un monstruo que pueda manejar un aventurero de primer círculo, y como esa cosa devoró todos los objetos, la misión fue un fracaso, así que ya iba a regresar, pero recuerda que ese tonto le dijo que mostrara su valía, así que debería cargárselo. Al cabo de un buen rato, vemos como el boss andaba tranquilamente por ahí, pero de repente es atacado de la nada, y re furioso nota que el responsable de ello estaba en las ramas de un árbol. Tito Paul se sorprende porque esa cosa tiene una enorme resistencia, y necesitará 5 disparos directos a su núcleo para poder destruirlo, y sonreía porque eso no será ningún problema para él. La criatura, re furiosa por haberlo lastimado, le lanza un montón de sus flechas ácidas. Nuestro prota sabía que eso no era nada para él, porque en su anterior vida lo llamaban el mejor telequinético, y re fácil evade todos sus golpes, y como era el dios de dioses mi rey, le va insertando poco a poco a la enorme criatura sus poderosas flechas de fuego a su núcleo. Tito Paul nota que el grandulón quería huir, él por supuesto no lo iba a permitir, y se abalanza ferozmente hacia el boss. Porque solo faltaba un solo golpe para acabarlo. La criatura lo había hecho aposta para destruirlo, pero nuestro prota ya se olía eso, y escapa antes de lo que impactara, y rápidamente lanza su ataque más perrón. La bestia como más puede se cubre, pero para su mala suerte, Tito Paul guía su flecha por debajo de su mano, y logra conectarle sin ningún problema. El núcleo finalmente se destruye, y debido a eso el limo dorado explota en pedacitos. Paul se sube rápidamente en un árbol, porque una marea de ácido se aproximaba, y sabía que si lo tocaba un poco era un game over, y nota cómo destruye todo a su alrededor. Unos cuantos minutos después, Paul va por su premio, que era la piedra de maná de esa cosa. Ya en sus manos, la termina absorbiendo. Al cabo de un rato, vemos que está charlando con Abyss. Él le menciona que ha vuelto solo otra vez, y sin el objetivo que le encargaron. Paul le menciona que le envió un grupo de novatos, que no hicieron más que robarle sus cosas, y para evitar eso dejó el grupo, y ellos se toparon con el boss, y pues se fueron con San Pedro. Y el jefe de esa mazmorra resultó ser un limo dorado, y como sabe el limo derritió todas las cosas de los aventureros. Abyss sabía que eso era un gran problema, porque los objetos que esos grupos llevaban eran alquilados por la Unión Mercantil, y eso no era una pérdida que pudiera ser ignorada,
y el problema es que ese tipo salió con vida. La razón por cual Abyss estaba molesto es que hay reglas en las mazmorras. La primera es que hay un límite de personas al entrar. La segunda, el nivel de dificultad, que se representa con un color, el más bajo rojo, y el más alto morado, y los que tengan círculos mágicos más altos que la dificultad no podrán ingresar, y en tercer lugar, solo hay una oportunidad de asaltar una mazmorra, y si alguien entra y sale vivo, no se puede volver a entrar. Sin embargo, si todos son eliminados, puede repetirla cuantas veces quieran, y por esa razón es que Abyss está molesto, porque ese tonto salió vivo, y jamás podrán volver a entrar, aunque un limo dorado es un jefe muy difícil para aventureros de primer círculo. Y le dice al prota que comprende lo que dice, pero independientemente de la razón, es que falló en su misión. Tito Paul le dice que no sea impaciente, que aún no ha terminado su explicación, en donde se levanta su manga, y le menciona que se comió al limo dorado. Abyss queda impactado, porque tiene 2 marcas, lo que significa que es de segundo círculo. Nuestro prota le pide que se calme, y le comenta que cree que ya se ha probado a sí mismo, y debe darle el rango E, como prometió. Abyss le dice que nocas, y menciona que le dará el D, pero si trabaja con él lo tratará como un aventurero de rango C. Unos minutos después, vemos que Tito Paul aceptó, y andaba a firmarlo su nuevo contrato. Abyss sabía que ese tipo era talentoso, porque llegar al segundo círculo tan rápido es una locura, y su instinto le decía que trabajara con ese monstruo. Nuestro prota, que veía su cara felicidad, sabía que pensaba que era su gallina de huevos de oro, aunque no le importa, porque no falta mucho para el primer asalto de 100 personas en un portal de rango rojo, y ese gran evento llamaría la atención de los gremios, incluso el de la Unión Mercantil, y ya que estaba en buenos términos con él, aprovecharía para sacarle provecho a su situación, y le dice que tiene que pedirle un favor. Abyss le dice que por supuesto, y hará todo lo que esté en sus manos para complacerlo. Tito Paul sabía que ya cayó, y sin vacilar le menciona que le preste dinero. Abyss guarda un profundo silencio, porque no llevan 5 minutos trabajando juntos, y ya le pide efectivo, pero obviamente se lo da. Ya afuera Paul sabía que eso no era suficiente, pero está bien para empezar, aunque gastarlo en ítems sería una tontada, porque los objetos que se ajustan a su nivel serían demasiado caros. Y lo más útil para usar este dinero está en este lugar. En cuanto entra allí, un chico le da la bienvenida al mercado de esclavos, y le pregunta qué tipo está buscando, un cebo o un guerrero que luche a su lado. Nuestro prota le menciona que ya tiene a alguien en mente, y solo le muestra el camino. Al rato vemos que están en unas celdas subterráneas. El chico le menciona que esta es la sala del castigo, para los que se portan mal, y si está seguro que esta es la persona que está buscando. Paul le dice que por supuesto, y nos cuenta que hubo un incidente, en que la muerte de una persona aceleró el fin del mundo de Arce, y fue el de la héroe del asta, llamada Aran, que fue asesinada, y el chico que está enfrente suyo, fue su primer y último estudiante, el héroe asesino llamado Hamel. El sujeto nota que nuestro prota lo observaba, y molesto le grita que se pierda de su vista. El vendedor le pide disculpas por su actitud. Tito Paul le dice que no pasa nada, y sabía que eran parecidos tanto en personalidad y habilidades, porque antes del último día, eran uno de los pocos que llamaban la atención, y a menudo los comparaban porque eran de la misma región, y despertaron al mismo tiempo, pero sobre todo necesitaban dinero, y curioso le pregunta cuánto cuesta. Hamel, que ya fue liberado, le menciona que parece ser de una familia rica, y con una risilla le dice que 1.000.000 de mesos. Nuestro prota recuerda que ese tipo tenía una hermana menor, que tenía la enfermedad de la sangre negra. Hamel, que lo notó callado, le grita que si no tiene el dinero se pierda, pero nota como nuestro prota saca el dinero. Por supuesto él queda en shock, porque eso era una broma. Paul le menciona que su contrato será de 1 año, con beneficios de 7-3, y tendrá la prioridad de elección en los artículos de las mazmorras. El vendedor se sorprende, porque ese es un contrato como un miembro de grupo, en lugar de como un esclavo. Hamel sabía que esas condiciones eran fabulosas, y toma el contrato, y le dice que ya no hay vuelta atrás, en donde se muerde su dedo, y con un poco de su sangre firma. Tito Paul lo hizo tentador aposta,
porque sabía que ese sujeto era talentoso, y lo quería a su lado a como diera lugar, y sin más dilación como líder de grupo, le menciona que irán de inmediato a una mazmorra, y le muestre todo lo que tiene. Él le dice que por supuesto. Al cabo de un rato, Jamel le agradece a su jefe por comprarle un arma nueva, pero le comenta que él es mejor con los sables. Nuestro prota le menciona que cuando trabaje con él, llevará el asta, pero si no quiere pueden cancelar el contrato. Él le dice que no hay ningún problema. Y le pregunta a su jefe dónde están los demás, porque no ve a nadie alrededor. Tito Paul lo mira fijamente y lo señala a él. Jamel, que ya entendió a lo que se refiere, le grita que es una completa locura ir los dos solos. Paul no le presta atención y lo manda de un patadón al portal. Ya los dos adentro de las mazmorra, Jamel le dice que, si está demente, porque primero vinieron solos, además le dio un arma a la que no está acostumbrado. Debido al escándalo, viene una horda de monstruos troncos. Tito Jamel se pone rápidamente en posición de combate. Nuestro prota le pide que se mueva a un lado, y con sus flechas de fuego se carga fácilmente a la horda. Jamel queda asombrado por semejante locura. Paul le menciona que es decepcionante verlo actuar así, y que no vuelva a cometer ese error. Cambiando de escena, vemos que una chica le dice a su jefe que ya han elegido a quienes enviaran, y le pregunta si tiene su permiso para proceder. Él con un tono serio le dice que está bien. Ella asiente y se marcha inmediatamente de allí. El hombre, ya solo, mencionaba que todo se hará según la voluntad de esa persona. Libertad para el mundo de Arce. Retomando con Jamel, le menciona a su jefe que ha reunido de 27 piedras de maná. Paul le dice que está bien y lo siga. Él por supuesto le hace caso, y pensaba al principio que era un loco, pero en realidad es un monstruo, porque nunca ha visto a nadie tener tanto dominio en la telequinesis, y sabe que si está a su lado ganará muchísimo dinero. De pronto se topan con un grupo de monstruos, y le pregunta a su jefe qué harán. Tito Paul le dice que vaya, y le demuestre de lo que está hecho. Jamel sin más opción le hace caso, aunque estaba molesto porque ese tipo es un demonio, porque lo manda a luchar con un arma que nunca ha usado. Nuestro prota, que lo observaba, sabe que es muy torpe, pero en cuanto se adapte a ella, sin duda se volverá muy fuerte, y no había razón de dudar del talento del único discípulo de la héroe Aran. Volviendo con Tito Jamel, vemos como poco a poco se iba adaptando a su asta, y le andaba encantando, porque tenía un gran alcance, y era más poderosa que una espada, y si dejaba de tensarla, se sentía muy ligera. Paul se asombra porque es muy fuerte, y eso que no ha despertado ni un círculo. Repentinamente se produce un gran terremoto, y de la montaña sale un tronco gigante, que era el boss. La criatura ferozmente ataca a Jamel para cargárselo, pero Tito Paul llega a su rescate, y logra salvarlo con éxito, y rápidamente le lanza una de sus poderosas flechas de fuego, pero la criatura lo bloquea como si nada. Nuestro prota sabía que su reacción es rápida, y se preguntaba qué pasaría si usa su telequinesis y guía sus flechas a sus puntos ciegos, pero el boss las bloquea nuevamente sin ningún problema. Tito Paul se percata que eso es gracias a sus ramas. Jamel le grita a su jefe que se mueva porque es muy peligroso quedarse quieto, y, mientras trataban salirse del rango del boss, la bestia por supuesto no lo iba a permitir, y los iba a destruir de una buena vez, pero nuestro prota usa su telequinesis para huir como más pueden encima de una piedra, pero para su mala suerte quedan rodeados de monstruos. Paul le grita a Jamel que se encargue de los pequeñines, y él del grandulón. Jamel, mientras peleaba contra los enanos, nota cómo su jefe se andaba sacando los pasos prohibidos contra la horrenda criatura, porque se lo andaba madreando poco a poco, y debido a su distracción, algunos monstruos le llegaron por la espalda. Y le grita a su jefazo que tenga cuidado. Nuestro prota, que era repro, se lo cepilla como si nada, y le menciona que si acaso no puede manejar a los pequeños. El boss, que lo notó distraído, aprovecha el bugazo para cargárselo, pero para su buena suerte Tito Jamel llega a su rescate, y le menciona que ya están a mano. Paul le dice que está bien, y parece que por fin es útil, y le pregunta que si le gustaría unirse a la fiesta. Hey, si llegaron hasta esta parte del video, les agradezco de todo corazón, y les iba a informar que quedamos al día con la historia, y en cuanto salgan más capítulos, traigo la continuación, por supuesto si es apoyada.
También les iba a explicar la razón por la que he dejado de hacer videos con mi voz, y es que donde siempre grababa, ya no me es posible hacerlo allí, y hacerlo en otra parte es demasiado complicado, porque el sonido exterior es muy fuerte, a pesar de que intente disminuirlo con el programa de audio, y debido a ello me tomaría muchísimo tiempo hacer un video, pero tranquilos que el próximo mes iniciaré mi canal secundario, y allí sí me escuchará, así que relax. Así que sin más que decir, hasta la próxima.